En el nombre de Jesús, me encomiendo a ti, Señor, y reconozco mi necesidad. Solamente tú eres el Dios que puedes impartir a tu pueblo, Señor, y la palabra es una impartición. Por tanto, Señor, no quiero impartir yo, sino que sea tu Espíritu el que imparta por medio, Señor mío, Señor, y por medio de la palabra, Señor, pueda llegar al corazón de tu pueblo. Por eso, Padre, oro, Señor, y me dispongo delante de ti, me humillo y quebranto, Padre, hoy, Señor, mi corazón delante de ti, Señor, para que tú seas el que transmitas a tu pueblo tu palabra y pueda tu pueblo ser edificado. Te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Salmo 27, versículo 13, este fue todo el pensamiento que el Señor me dio esta noche. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Gloria a Dios. Ese fue el pensamiento con el que toda la noche, o al menos, no sé si toda la noche, pero el recuerdo que tengo de estar con ese pensamiento todo el tiempo. Este era el pensamiento. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ese fue el pensamiento. Sabemos que David es un ejemplo para nosotros en muchas cosas. Evidentemente, nos acordamos de David, de tan grandes cosas que él hizo, pero también nos acordamos de las debilidades que también tenía David, ¿verdad? Y en la historia del rey David podemos ver un hombre con un gran corazón, con un corazón que según Dios mismo dijo que era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero que él mismo tuvo que sufrir y vivir en sus propias carnes muchísimas debilidades, flaquezas, ataques. Su vida personal estaba llena de ataques por todos los lados. Desde que era jovencito, sus hermanos se burlaban de él, lo tenían apartado. Después comienza a servir en el palacio de Saúl, y Saúl sale loco y se turba y le tira las lanzas para matarlo. Después Saúl tiene envidia de él, tiene que salir huyendo. En su huida se tiene que meter en una cueva. En esa cueva está con un montón de enlutados, endeudados, usted ya sabe, la cueva de Adulán. Y él es perseguido por muchos años por el rey por el rey Saúl. Después él tiene que irse con los enemigos. Después que se va con los enemigos, tiene que hacer incursiones o hace incursiones matando cientos de personas, miles de personas. Y para que no supieran que era él, cuando entraba en una aldea, mataba a todas las personas que había para que no hubiera ni un solo testigo y pudiera decir que había sido él y sus hombres. Y por años de la vida del rey David nos encontramos un montón de cosas buenas de él, pero también nos encontramos un montón de debilidades, muchísimas debilidades, errores a lo largo de su vida que sucedieron, los cuales Dios mismo, cuando quiso edificar el templo de Dios y la casa de Dios, Dios mismo le dijo: tú no me edificarás casa porque tus manos están manchadas de sangre. Las manos de él estaban manchadas de sangre. Él había matado inocentes en distintas etapas de su vida para subsistir. Hubo momentos en que se hacía el loco y dejaba crecer su barba y se dejaba la saliva que le corriera por la barba para que cuando lo viera el enemigo dijera: ¿este es David? Aquel que dicen y que hablan tanto de David, este simplemente es un loco. Este está mal, este es un enfermo. Y él mismo se hacía pasar por un enfermo o por un loco para preservar su vida. Imagínense las situaciones de aflicción que pudo vivir el rey David. El rey David era una persona con debilidades, como somos nosotros, personas con debilidades, ¿o no? Nosotros unos días estamos plenamente arriba y otros días aparecemos que la debilidad aparece, ¿verdad? Y aparece y al momento podemos estar arriba otra vez, porque somos seres humanos movidos muchas veces por debilidad, por nuestras almas.
Pero aquí podemos ver que el rey David dice que él hubiera desmayado, él hubiera perecido, si él no creyera algo, y es que verá la bondad de Dios. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Muchas veces nosotros vivimos con el enfoque de decir, Señor, en esta tierra solamente me van a esperar calamidades, catástrofes, momentos difíciles, pero ya, Señor, cuando esté contigo, ahí ya me voy a evitar todos los problemas de esta tierra. Y es cierto que cuando nosotros estemos con el Señor y cuando nosotros estemos con Él, estaremos en un lugar donde será, todo eso será, no existirá. Y donde no existirá el dolor, donde no existirá el sufrimiento, donde no existirá ninguna de las cosas que nosotros vivimos en esta tierra, existirá. Pero el rey David no estaba diciendo, Señor, cuando yo suba al cielo esté contigo, el día que yo esté contigo, entonces evitaré los problemas. Entonces mi vida será de otra manera. Él dijo que su fe estaba en que Dios podía ayudarle y que Dios iba a mostrarle su bondad, no solamente cuando estuviera allí, sino aún estando aquí. Y eso a mí me ministró mucho. Porque la tierra de los vivientes es una frase que lo usan los profetas, que se usa en la forma bíblica. Busqué el significado de esa palabra vivientes y no tiene ningún significado que fuera algo que llamase la atención. O sea, ahí la palabra viviente es carne con vida. O sea, está hablando, la tierra de los vivientes es la tierra donde nosotros vivimos hoy. Donde aquellos que son carne y tienen vida moran. O sea, es la morada de los hombres, es la tierra. Y me puse a ver esa palabra y esa que habla de la tierra de los vivientes no está hablando de una nueva tierra. Está hablando de la tierra nuestra donde nosotros estamos hoy. Está hablando donde los seres humanos tienen vida. Y el rey David sabía que él iba a poder ver la bondad de Dios. ¿Sabes dónde? En esta tierra. Y así, y eso me ministró mucho, porque todos tenemos la esperanza gloriosa, que es real, que es cierta y que tenemos que tener, y que decimos, Señor, mi esperanza está en ti. Sé que llegará un día donde todo esto pasará y estaré contigo. Y eso es correcto. Pero nuestra fe aquí en la tierra debe de estar basada no en un Dios que cuando llegue al cielo ya me librará de todo, sino en un Dios que me va a mostrar sus bondades, no solamente cuando llegue allí será la consumación, sino que me mostrará sus bondades aún estando yo en esta tierra. Y yo debo de creer en ese Dios para no desmayar en medio de las aflicciones, sabiendo que Dios mismo en medio de esta tierra me va a mostrar su bondad. Y eso decía el rey David. El rey David dice, hubiera yo desmayado si yo no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, estaba hablando de esta tierra donde nosotros estamos. ¿Verdad? Significa que el rey David vio la situación en la que se encontraba simplemente como una etapa de su vida, sabiendo que esa etapa tenía un principio, pero también tenía un fin. Y que lo que iba a venir después iba a ser algo donde Dios le iba a mostrar su bondad, donde Dios iba a mostrar sus maravillas y donde él iba a salir de ese estado en el que se encontraba para llegar a un estado postero que fuera mejor que el que él se encontraba, que el primero. Amén. Entonces, el Señor me ministraba eso, cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra y debemos de vivir en esta tierra sabiendo que Dios mismo es el que nos va a llevar a circunstancias nuevas, a etapas nuevas, a tiempos nuevos, y yo debo de vivir con esa fe de creer que el Dios que me sustenta va a ser bueno y me va a mostrar su bondad en esta tierra. Amén. Que esta tierra no solamente es un lugar de sufrimiento, que en esta tierra nosotros podemos ver la bondad de Jehová. Podemos ver la bondad de Dios. Podemos ver la mano de Dios. Podemos ver la gracia de Dios. Amén. Así que en la tierra de los vivientes
que es esta tierra, nos vamos a encontrar en nuestra vida con un montón de etapas, ¿verdad? Diversas etapas. Y yo lo he visto, y todos lo estamos viendo en la etapa que nos encontramos. Hace 3 meses vinimos y nos congregamos tan normal, ¿verdad? Como si nada. Oíamos que había un virus por ahí, que estaba por ahí en China, que de China se había trasladado o se había ido o extendido hasta Italia. Pero no sabíamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, ¿verdad? No sabíamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos estamos encontrando. No sabíamos que de repente íbamos a dejar de congregarnos y después nos íbamos hasta 3 meses, no íbamos a volver a estar juntos y aún ni siquiera en la plenitud o en la totalidad. Y pasamos de una etapa a entrar en una etapa completamente distinta. Pasamos de un tiempo a otro tiempo totalmente distinto. Pasamos de vivir una etapa a entrar en una etapa totalmente distinta a la que nos encontramos. Así, de repente. Cambió una etapa, cambió un tiempo. Cambiaron nuestras maneras de actuar, cambiaron nuestras costumbres. Muchos de nosotros hasta seguramente en algunos momentos hemos sentido inseguridad. Hemos sentido hasta incluso el agobio al no poder hacer nuestra vida normal, nuestra vida común. Seguramente hemos sentido que estamos encerrados. Nos hemos sentido incluso, algunos quizá hemos podido tener hasta sensación de depresión al no poder hacer nuestra vida normal. Nuestros hijos en algunos momentos seguramente se han puesto nerviosos porque estar en el hogar sin poder jugar a fútbol era un poquito complicado, ¿verdad? Esa energía que tenían por dentro, ¿cómo la gastan? Les aburría todo, ¿verdad? Les podías decir, juega todo el día a la consola, y decían, es que me aburre. No es que eso lo hemos dicho, ¿no? Pero aunque se lo dijeras, es que me aburre, ¿verdad? Venga, haz esto, es que me aburre, y ya me aburro de todo. Se miraba al espejo, me aburro, ¿verdad? Su hijo se miraba al espejo y lo miraba y decía al otro, me aburro, ¿y tú qué haces? Yo también me aburro, ¿verdad? ¿Por qué, amados? Porque han cambiado nuestras costumbres. Y pasamos de una etapa a otra, pero ¿cómo hemos vivido esa etapa? ¿Hemos vivido una etapa con resignación o estamos viviendo una etapa con fe para decir, desmayaría yo si mi fe no estuviera puesta en mi Dios, el cual, cuando pase todo esto, me va a hacer ver sus bondades sobre esta tierra? Yo creo que la fe no debe de faltar en nuestras vidas. Que aunque estemos pasando por este proceso difícil, que no ha terminado todavía, aunque estamos viendo que parece que va declinando, pero todavía no ha terminado, nuestra fe no debe o no debemos de perder la fe, y debemos de guardar nuestra fe, esperando, como dijo el salmista, desmayaría yo si no supiera que veré la bondad de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Y eso a mí me anima, porque el rey David, en sus aflicciones, seguramente lo pasó mucho peor que nosotros en la cuarentena que estamos viviendo. Muchísimo peor. Usted imagínense las situaciones en las que él se encontraba. Él era perseguido. Habían muchísimos hombres de Saúl persiguiéndolo. Tenía que dormir en distintos lugares. Pero él sabía que ese tiempo iba a terminar. Él sabía que él iba a ver cosas de Dios. Él sabía que Dios no había terminado con su vida y que cuando Dios le había prometido, Dios iba a cumplir por lo que había prometido. Y así nosotros debemos de vivir con esa esperanza, con esa certeza, porque vamos a tener tiempos de todos en esta tierra. Amén. Vamos a vivir tiempos de todos. Eclesiastés lo dice. Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 3.
Eclesiastés es el libro que habla sobre la sabiduría humana, sobre la sabiduría sobre la tierra. Y Eclesiastés habla sobre cómo son las cosas en la tierra y en medio de los hombres. Y Eclesiastés capítulo 3, que es muy conocido, pero lo vamos a leer. Dice el versículo 1. Voy a esperar un poco para que todos los tengamos y vayamos juntos. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y comienza a decir los distintos tiempos que suceden sobre la tierra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjate cómo habla que tenemos muchos tiempos que nosotros vamos a vivir sobre la tierra. Y vamos a tener que entender que van a haber tiempos de todos. El otro día hablando con una persona, me refería a este texto y decía, es cierto, yo leí cuando decía tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, ¿verdad? Ahora nos toca ¿qué? Abstenernos de abrazar. Así que espero que hayamos aprovechado el tiempo de los abrazos para recargarnos las pilas, porque ahora nos tocan los tiempos donde no podemos abrazar, o al menos entre personas que no son de la misma familia. Y necesitamos entender que sobre la tierra tenemos tiempos y que muchas veces nosotros cuando vivimos un tiempo no somos conscientes de que va a venir otro tiempo distinto. Parece que el tiempo que vivimos nos encerramos en un círculo donde vemos nuestro tiempo como el único tiempo existente, sin darnos cuenta que Dios va a darnos tiempos nuevos. Por eso el salmista, en medio de su debilidad, en medio de su flaqueza, él en el proceso de Dios con su vida, dice, hubiera yo desmayado si mi fe no estuviera puesta en que tengo un Dios que me va a mostrar su bondad. Que aunque ahora quizá no lo estoy viendo, que aunque ahora quizá estoy viviendo un tiempo difícil, que aunque ahora quizás lo que pueda pasar en mi vida no me pueda llevar a ver otra cosa, no voy a perder la fe porque yo sé que mi Dios me va a llevar a un tiempo distinto y voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Significa que en esta tierra misma no se va a demorar, sino que Dios mismo me va a mostrar que Él es bueno para conmigo y que no se va a demorar. Por eso dice, en la tierra de los vivientes, va a ser aquí a lo largo de mi vida. Amén. Entonces, debo de mantener esa fe. Y el Señor me ministraba esto. La iglesia debemos vivir con fe. La iglesia debemos vivir como dijo el salmista. Porque si no vivimos con esa fe vamos a desmayar. Porque las cosas que están viendo nuestros ojos, porque las cosas que verán nuestros ojos, puede ser que nos lleven a un desánimo en el cual podamos desmayar. Las personas desmayan, se afligen, al no ver un futuro próspero. Pero nosotros sí lo vemos, porque Dios permanece para siempre. Y significa que el Dios mismo de ayer es el mismo Dios hoy y será el mismo Dios mañana. Y el que me sostuvo ayer me sostendrá hoy y me sostendrá mañana. Porque Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque lo ha prometido y lo hará. Por eso, amados, nosotros no podemos vivir separados de la esperanza en la obra de Dios en nuestras vidas. En la obra de Dios en nuestras familias. En la obra de Dios en nuestras vidas personales. En el sustento de Dios en medio de cada tiempo que nosotros vivimos.
Dios está con nosotros en cada uno de esos tiempos. Y vamos a pasar en la vida por estos tiempos. Yo no creo en esa superfe donde la gente dice, a mí nada me pasará, porque yo estoy con Dios y Dios me va a librar. Dios te va a librar de muchas cosas y lo sigue haciendo y lo está haciendo todo el tiempo, a ti y a mí, sin que seamos ni siquiera conscientes. Todo el tiempo Dios nos está librando de cosas. Pero yo no creo en una superfe de superespirituales donde ellos somos los únicos que somos como mini supermanes, intocables, donde nada nos va a tocar, ¿no? Aquí dice la Biblia, a mí me enseña que con lo que respecta a lo que sucede en la tierra, vamos a vivir etapas de todas en nuestra vida. Y eso, amados, lo vamos a tener que entender. Que van a venir a nuestros días de reír, días de llorar. Que van a venir tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Que van a venir, como dice aquí, tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempos de endechar, tiempos de bailar. Y que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos que ser conscientes, porque esto sucede en toda la tierra y no hay nada debajo de la tierra que no vaya a suceder, ni nada nuevo que acontecerá, sino que a lo largo de las generaciones siempre ha sido así. Nos vamos a encontrar siempre con etapas en las cuales nosotros vamos a tener que guardar nuestra fe. Y es lo que nos ha pasado ahora y es lo que nos está pasando a lo largo de nuestros días. Yo cuando comencé mi tiempo con el Señor, recuerdo que una persona me decía, es que tú no haces nada. Todas las cosas te salen solas. Y tú no haces nada. Y a ti Dios te da todas las cosas. Claro, ¿sabes por qué? Porque era niño. Era niño. Y usted cuando su hijo tiene 30 años, no le hace las mismas cosas que cuando tiene 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede, porque es niño y tiene una dependencia, ¿verdad? Y tiene una dependencia. Entonces, como yo era niño, Dios tenía que ir trabajando en mí para que pudiera crecer como un niño. Pero esas etapas, no es que Dios deja de hacerlo, pero Dios te lleva a distintas etapas en tu vida, donde prueba tu fe, donde prueba tu corazón, donde eres tratado en un montón de cosas que antes no eras tratado, donde lo que Dios quería edificar antes en ti no es lo mismo que Dios está edificando ahora. Y empezamos a pasar por un montón de etapas, por un montón de procesos, por un montón de tiempos, en los matrimonios, en las familias. Pasamos por procesos, pasamos por tiempos. Y es normal que nosotros podamos en algún momento sentir la aflicción, pero debemos de vivir con la fe, de decir, Señor, no siempre será así. Porque yo no voy a desmayar, ¿sabes por qué? Porque sé que Dios va a obrar y me va a mostrar su bondad en esta tierra. En otras palabras, quitémonos el concepto de la tierra como el lugar del sufrimiento. En la tierra es el lugar donde es tratado y trabajado mi corazón para que yo pueda cumplir el propósito de Dios. Pero en la tierra también nosotros podemos ver, en la tierra de los vivientes podemos ver la bondad de Dios. Y yo creo que la vemos muchos de nosotros y que la hemos visto y que si ahora no la estamos viendo la vamos a ver. Porque Dios es bueno y generoso. Amén. Y el salmista vivía con esa fe. Y esa debe de ser la fe de la iglesia. Esa debe de ser la fe del pueblo de Dios. Debemos de vivir como con el entendimiento de que etapas van a venir sobre nuestras vidas. Usted no ha tenido etapas de economía en su casa, ¿verdad? Ya ha tenido etapas de economía donde había que llevar el mismo pantalón por mucho tiempo, ¿verdad? Y ha tenido etapas donde Dios lo ha llevado a que ha podido tener otro tipo de economía. Y ha tenido etapas donde ha comido lentejas mucho tiempo. No voy a decir arroz porque algunos dicen, Amados, ¿y hemos tenido que vivir etapas o no? Díganme. Pero hemos visto la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir en la escasez y en la abundancia. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi esperanza es Jesucristo. Él es el que me va a ayudar a vivir las etapas. Es el que me va a ayudar a vivir los tiempos. Él es el que me va a ayudar a vivir en la tierra de los vivientes. Él es el que me va a sustentar en esta tierra. Es como dice la palabra, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea,
sabemos, amados, que en esta tierra vamos a ser sustentados por el que está en el cielo. Amén. Por eso nosotros debemos de vivir con el entendimiento, primero, de que vamos a vivir etapas. Porque aquí dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y van a haber momentos de todos en nuestra vida, pero debemos de aprender a vivirlos en Dios y con la esperanza como el salmista, para que no desmayemos en medio de esa prueba, en medio de esos tiempos, en medio de ese propósito que Dios tiene también cuando entramos a distintas etapas. Amén. La palabra de Dios dice que en Proverbios, o creo que aquí en Eclesiastés, dice, mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede decir la palabra de Dios que mejor es la casa del luto que la casa del banquete? Para usted, ¿cuál es mejor? ¿La casa del banquete o no? Pero dice que es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Dice, porque ese es el fin de todos. En otras palabras, cuando tú vas a la casa del luto, tú lo que haces es reflexionar, ¿verdad? Y tú reflexionas y dices, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque estás delante de alguien que ha fallecido y tú dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo también puedo estar ahí. Y es como que te lleva a la reflexión y te lleva a un entendimiento de cómo son nuestros días sobre la tierra, y entonces eso te hace reflexionar para poder tener un mayor entendimiento o poner un orden en tu vida, ¿verdad? ¿Quién no va a un hospital y ve a un enfermo y reflexiona? ¿Quién no va, amados, a un funeral y reflexiona o no? Y empiezas a reflexionar, Dios mío, y si es una persona joven aún mucho más, porque si es anciano, sabes que todos vamos a llegar ahí, pero si es una persona joven, uno dice, Dios mío, tiene mi edad. Y reflexionas y empiezas a darle vueltas y dices, yo podría estar ahí. Y empiezas a pensar en tu familia, en tu casa, en cómo está tu vida, en cómo está tu relación con Dios. Y empiezas a darle vueltas a un montón de cosas que te hace reflexionar. Por eso la Biblia dice, mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Porque al final todos vamos a ir a ese lugar. En otras palabras, vamos a reflexionar y todos vamos a ir ahí, a ese lugar. Pero lo que va a producir eso en mí va a ser una reflexión que me va a llevar a cambiar mi vida personal. Amén. Entonces, las distintas etapas nos ayudan. Esta etapa nos ha ayudado. Esta etapa nos ha hecho crecer. Esta etapa que estamos viviendo nos va a hacer estar mucho más firmes en Dios. Y lejos de separarnos de Dios, aunque no hemos podido congregarnos, ha producido más devoción en las familias, ha producido más tiempos con Dios. Muchos de nosotros, los que no han trabajado, han tenido más tiempo para estar en sus familias. Los que no han trabajado han tenido más tiempo para estar con Dios. Habían algunos que han dicho, wow, gloria a Dios. Gracias a Dios por estos tiempos. Porque si estos tiempos yo no los podía tener cuando trabajaba. Y gracias a Dios estos tiempos los tengo. Y eso es una bendición de Dios. Dios ha hecho algo en este tiempo. Amén. O sea que en todo lo que Dios hace y todo lo que debajo de la tierra tiene su tiempo, podemos entender que Dios está obrando y está trabajando. Amén. Porque en todo Dios obra, porque en todo Dios está trabajando para cumplir sus planes y sus propósitos en nosotros. Amén. Así que podemos entender que nos vamos a encontrar con tiempos y tiempos. La pregunta es, ¿qué tiempo te está tocando vivir a ti ahora? Te tengo que decir que el tiempo que te está tocando vivir ahora pasará. Ese tiempo va a pasar. Si es bueno, pasará. Y si es malo, también pasará. Porque todo tiene su tiempo. Amén. Y no es que pasará para que sea peor, sino que será distinto. ¿Por qué, amados? Porque nos toca vivir los tiempos. ¿Qué tiempo estás viviendo tú? ¿Qué tiempo está viviendo tu familia? ¿Qué tiempo está viviendo tu matrimonio? Esa es la reflexión. ¿Qué tiempo estamos viviendo o nos ha tocado vivir en la tierra de los vivientes? ¿Sabes? Sea el que sea, lo tienes que vivir, como dijo el salmista. Lo tengo que vivir con la esperanza puesta en Dios.
con la esperanza en que voy a ver la bondad de Dios en esta tierra. Esa es la esperanza con la que yo tengo que afrontar los días. Esa es la esperanza con la que yo tengo que afrontar las etapas. Sabiendo, como dice el salmista, que como yo no lo viva con esa esperanza, que como yo no lo viva con esa fe, voy a desmayar en medio de los tiempos. Voy a desmayar en medio de las circunstancias que vivo. ¿Amén? Puse aquí esta pregunta. ¿Estoy echando mano de lo eterno en este tiempo? Porque los tiempos que nosotros vivimos son tiempos de los hombres. Pero Dios no tiene los tiempos como nosotros. Sus tiempos no son como los nuestros. Nosotros sí que estamos limitados. Mira lo que dice Eclesiastés, ahí donde estamos en el capítulo 3. Dice el versículo 10. El 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Dice, yo he visto que el trabajo de Dios, que Dios ha dado a los hombres, ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quién? De los hombres. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Fíjate, en otras palabras, después de que empieza a hablar todos los tiempos, dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. En otras palabras, hay una manera de poder vivir los tiempos. Pero los hombres, desde el principio hasta el fin, no se han dado cuenta, no han echado mano de la eternidad que Dios ha puesto en sus corazones. No han echado mano de lo eterno para vivir esos tiempos. Y nosotros debemos de vivir estos tiempos, y cualquiera que sean los tiempos que nosotros vivimos, los debemos de vivir entendiendo la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entendiendo con sabiduría, con entendimiento. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún los tiempos de llorar son tiempos, amados, donde si nosotros los entendemos en la forma en la que Dios quiere que los entendamos, claro que hay sufrimiento, pero dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. En otras palabras, es un intermedio en todo el proceso que Dios tiene en nuestras vidas. Cada una de las etapas están entre medias de todo aquello que Dios quiere lograr y hacer en nuestras vidas. Significa que cuando nosotros tenemos entendimiento, sabemos, amados, y tenemos eternidad en nuestro corazón, vamos a ver las etapas de una manera distinta. Amén. No las vamos a ver solamente como el final de todo, sino sabiendo que Dios tiene un principio, que Dios tiene un final. Y Dios nos va a llevar a ese entendimiento. Por eso esta etapa que vivimos hoy tiene un principio y tiene un final. Y nuestra vida tiene un principio y tiene un final. Pero esta etapa que nosotros vivimos está entre medias y debemos de vivirla en la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Si no lo vivimos bajo la eternidad, por eso dice, el hombre no logra alcanzar, entender. Los hombres ven las etapas en la tierra y no, como no hay eternidad, Dios ha puesto eternidad en sus corazones, pero como no llegan a entenderlo, no llegan a comprender lo glorioso que puede ser cuando yo vivo esas etapas basando mi vida en la eternidad que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. ¿Me estoy expresando bien? Entonces, cuando yo lo entiendo de esa manera, entonces toda mi vida va a cambiar, el enfoque de mi corazón va a cambiar. Yo creo que David tenía muy presente cada promesa de Dios en su vida. Yo creo que David, cada vez que era perseguido, en algunos momentos se acordaba cuando era joven. Y cuando fue el profeta, y el profeta se acercó y lo llamó desde el redil y lo ungió siendo un muchacho. Y habían pasado años en su vida hasta que se cumplió esa promesa. Y entre medias de todo eso, amados, usted imagínese, ¿qué no pensaría David? ¿Qué no pensaría en muchos momentos en su vida personal?
el profeta se equivocó, Dios al final se ha olvidado de mí, me está persiguiendo Saúl, llevo años escondido, ¿dónde está la promesa de Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque le tocó vivir distintas etapas en su vida hasta que Dios cumplió el propósito. Pero yo veo que ahí dice, hubiera desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Dios. En otras palabras, yo creo que David todo el tiempo tuvo muy presente que Dios iba a cumplir lo que había prometido en su vida. Y que eso era un sostén para él. En otras palabras, cometió muchos errores, tuvo muchas flaquezas, hizo muchas cosas que no estaban bien, pero creo que la eternidad de Dios estaba en el corazón de él. Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él pudo reflexionar y entender los propósitos de Dios. Y ese debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestro proceder. Un proceder en el cual nosotros podamos, de verdad, vivir cada proceso en la eternidad del corazón. Bajo el punto de vista eterno. No bajo el punto de vista humano, sino saber que cada cosa tiene su tiempo. Y que los tiempos que estamos viviendo hoy, o lo que pueda estar viviendo hoy, lo tengo que vivir en la fe gloriosa del Hijo de Dios. Amén. Sabiendo que veremos la bondad de Jehová, ¿dónde? En la tierra de los vivientes. Y si me ministró mucho esto, vamos a ver a Dios aquí. Muchas veces estamos solo esperando verlo cuando lleguemos al cielo. Pero el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? O sea, la vida eterna se puede vivir aquí. Y nosotros estamos viviendo la vida eterna aquí en la tierra, si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que los hombres entendamos la eternidad de Dios. Yo puse aquí, David era un hombre esperanzado en un cambio de etapa, en un cambio producido por Dios. El salmista esperaba confiado, alentando su corazón, esforzándose para ver al Señor en esta tierra. Y puse aquí, si los ojos del salmista David solo hubieran estado puestos en la etapa que vivía, se hubiera quedado estancado en ella. Te lo repito. Si los ojos del salmista David solo hubieran estado puestos en la etapa que vivía, se hubiera quedado estancado en ellas, en esa etapa. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros nos cuesta progresar? Porque nos quedamos estancados en algunas etapas, porque nuestra mirada está solamente puesta en la etapa sin darnos cuenta que hay algo que va más allá. Y el Señor me ministró mucho esto. Si el salmista no hubiera estado esperanzado y creyendo que vería la bondad de Jehová en esta tierra, se hubiera quedado estancado y no hubiera podido alcanzar aquello que Dios quería que alcanzase. Por eso, nuestra mirada debe de ser más lejos, más allá de nosotros mismos. La mirada del cristiano es una mirada mucho más lejana, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Y si él se hubiera quedado estancado, con sus ojos puestos ahí, se hubiera quedado estancado en esa etapa. ¿Sabes? No te estanques en etapas. Deja que Dios te ayude a salir de cada situación en la que podamos estar. Y deja que Dios te ayude a salir de ellas poniendo tus ojos en Él. Amén. Porque vamos a ver la bondad de Dios en esta tierra. Sería pecado pensar lo contrario. Le repito, sería pecado pensar que Dios solo me tiene aquí para sufrir, que Dios solo me tiene aquí para que yo pase padecimientos, que Dios solo me tiene aquí y que yo la única manera en la que voy a ser feliz y voy a estar bien es cuando yo subo al cielo. No, 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 no. Eso no es así. Aquí vamos a sufrir, sí, pero aquí también podemos gozar.
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos las etapas de Dios con gozo, yo lo que estoy haciendo es fortaleciendo mi corazón. Yo puedo vivir las etapas que vengan sobre la tierra con el gozo de Dios. Igual. Amén. De hecho, el Señor nos llama a gozarnos en Él, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación. Amén. Yo puse aquí, David estaba viviendo una realidad, pero viviendo con esperanza. Porque la esperanza no es contraria a la realidad. Uno vive una realidad que está ahí, ¿verdad? Pero tienes que vivirla con esperanza y con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La realidad es basarnos en lo que se ve, pero la fe es basarnos en lo que no se ve. Amén. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos vivimos etapas que son realidades y que no se pueden negar. Yo no estoy viviendo esta etapa, yo no estoy viviendo esta etapa. Y abres los ojos y dices, sí, la estoy viviendo. ¿Verdad? Cuando uno se siente solo, puede decir, no me siento solo, no me siento solo, no me siento solo. Y abrir los ojos y decir, sí, estoy solo. Es una realidad. Eso está ahí, ¿verdad? La fe no niega la realidad, pero la fe está por encima de la realidad. Amén. Porque la fe es llevarme a que yo pueda ver algo que no se ve con los ojos naturales. Amén. Si yo empiezo a mirarlo todo con los ojos naturales, tengo 50.000 millones de argumentos para quedarme estancado en la etapa en la que yo estoy. Entre que empiezo yo mismo inclusive a sentirme hasta víctima de todo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, es que esto o es que lo otro. No. Amados, debemos de progresar. Nuestros ojos deben de mirar más allá. Este tiempo que estamos viviendo hoy con todo esto pasará. No sé qué tiempo vendrá, pero vendrá otro. Pero yo sé que los tiempos que nosotros vivamos vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. ¿No lo cree usted? Yo sí lo creo. Que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aún nos queda por ver. Aún nos queda por ver más cosas de Dios. Aún nos queda por ver más cosas de Dios. Es verdad. O sea que esto no es el fin. Aún nos quedan por ver más cosas que Dios tiene preparadas. Amén. Y vivir velando, esperanzados en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nosotros somos muy del siempre, del nunca, ¿verdad? Es que nunca me sale nada bien, porque una cosa no te salió bien, ¿verdad? Es que siempre me pasa lo mismo, porque una vez o dos te pasa una cosa, ¿verdad? Eso pasa mucho en el matrimonio. Tenemos que evitar esas frases macabras y malas y dañinas. Es que tú siempre, es que tú nunca. No, ni siempre ni nunca. Ha sido una vez o dos o en alguna ocasión, pero ni es siempre ni es nunca, ¿verdad? ¿Es así o no? Y tenemos que mudar a veces nuestro vocabulario porque con el siempre dañamos y con el nunca también dañamos, ¿verdad? Porque estamos haciéndole ver a la otra persona que nunca cambia, que está estancado toda la vida en lo mismo, ¿verdad? Y debemos de cambiar ese vocabulario. Y como se lo diga alguna vez a mi mujer, ahora me va a decir, ¿te acuerdas que predicaste aquello? Me va a poner el vídeo, va a buscar la predicación y va a decir, acuérdate del minuto en el que estamos. Es verdad, amados. No podemos estancarnos. Amén. No se quede usted estancado solamente en la etapa. Debemos de vivir en esta tierra con la fe de que vamos a ver la bondad de Jehová. Amén. Vamos a ver la bondad de Jehová. Amén. Pues aquí lo eterno no se apagó en el corazón de David. Al contrario, por la fe lo podía ver cada día. Hello. Por la fe nosotros podemos ver cada día
el cumplimiento de aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. O sea, es por la fe, amados. Usted y yo hemos sido equipados con la fe para que podamos subsistir. Hemos sido equipados con un don de Dios, que es el don de la fe, para que nosotros podamos subsistir en medio de los tiempos. Jesús se agrada de la fe de su pueblo. Se agrada de la fe de su pueblo. Salió al encuentro de los de Emaús. Últimamente Dios me tiene mucho con eso de los de Emaús. Lo repito mucho, ¿verdad? Pero es cierto. Él no permitió que sus discípulos se fueran desalentados o desanimados. Y los acompañó todo el tiempo y partió el pan para que ellos se les abriera la fe y pudieran conocer que el que habían visto colgado en el madero no era el final, que eso no era el final, que ese no era el fin de la historia. Y los tuvo que dotar de fe para que ellos no contaran una historia errada como discípulos de Jesús. Y les dio la fe para que volvieran adorando a Dios y alabando a Dios y reconociendo a Dios. Porque ese no era el fin de la historia. Ese no era el fin de la etapa de Jesús. Ese no era el fin de la etapa de ellos como discípulos. Dios quería algo nuevo que pudieran ver y ellos no lo veían. Y Jesús salió a su encuentro para que ellos pudieran por la fe ver lo que no estaban viendo con sus ojos naturales. Y los dotó de la fe para que no se fueran como discípulos desanimados. ¿Sabes? Dios no quiere verte como un discípulo desanimado. Dios te va a perseguir, te va a perseguir por el camino hasta que tú puedas creerle a Dios. Porque Dios no quiere discípulos desanimados. Él quiere discípulos llenos de fe. Amén. ¿Están aquí conmigo? Él quiere discípulos de fe. Amados, usted imagínese lo duro que tuvo que ser. Nosotros lo vemos así, porque estamos acostumbrados. Y lo duro que tuvo que ser para los discípulos cuando ven que Jesús se va en la nube. Claro, para ellos sería alucinante, ¿o no? Díganme. Primero, que Jesús lo ven morir en la cruz y que después se les aparece durante 40 días. Ya estaban casi acostumbrados a estar con él. ¡Wow! 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero el día que asciende al cielo y está ahí, y están viendo cómo viene la nube y sube a Jesús. Ellos estarían alucinando. ¡Wow! Pedro, mira, ¡wow! Estuviéramos en este tiempo, estarían todos los móviles ahí grabando. Porque era algo espectacular. ¿Verdad? Pero usted imagínese la sensación de vacío que se les tuvo que quedar a esos discípulos cuando vieron que Jesús se subió al cielo. Y que ya no iba a estar más con ellos. Y aunque les había dicho que iba a estar el Consolador en sus vidas, todavía no habían tenido la promesa. Pero tuvieron fe. Le creyeron a Dios. Y les dijo, vayan a ese aposento. Y ahí se fueron ellos. Le creyeron a Dios. Necesitaban entender que venía una nueva etapa en sus vidas. Y que ellos iban a ver la gloria de Dios, aunque Jesús no estuviera con ellos. Y cuando vino el Espíritu Santo comenzó una nueva etapa para sus vidas, una nueva etapa para ellos, una nueva era sobre la tierra. Amados, y esas personas tuvieron que vivirlo con fe, esperanzados que iban a ver la gloria de Dios. Dios no quiere discípulos desanimados, Dios quiere discípulos que le creen. Y yo creo que algo que Dios ha hecho en este tiempo es enseñarnos a depender más de Dios. A depender más del Espíritu, a depender más de su persona, a creerle aunque hayamos estado algunos de nosotros quizás sin trabajo, a creerle aunque hayamos vivido tiempos difíciles. Creo que Dios es un Dios que quiere que su pueblo pueda progresar por la fe. Amén. Así que usted y yo, como David, debemos de vivir creyendo que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que cuando hablemos a alguien de Dios, no hablemos ya pensando que no va a creer, sino que pensemos que va a creer aunque no crea. Que cuando oremos por alguien, oremos pensando y con la fe de que va a sanar, aunque quizá después no se sane. Pero no podemos vivir como discípulos desanimados. Tenemos que vivir como discípulos que le creen a Dios. Porque al final, amados, que sane o no sane es voluntad de Dios. Pero nosotros debemos de vivir con esa fe. Amén. Debemos de ser discípulos animados en Dios, sabiendo que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, que no podemos vivir solamente, bueno, Señor, vamos a esperar a ver si ya tú vienes.
Porque dice la palabra de Dios que el que escondió sus talentos, al final Dios le dijo, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con lo que yo puse en ti? No has tenido la fe suficiente. Dices que me conocías y si me hubieras conocido, no hubieras hecho lo que has hecho. ¿Dónde estaba la fe de ese hombre? No tuvo la fe suficiente. Por eso la iglesia debemos de vivir con la fe. Amén. Y la etapa que estamos viviendo es simplemente una etapa, pero Dios quiere que nosotros la vivamos con la certeza de que vamos a ver a Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Que vamos a ver a Dios aquí, hoy, mañana, pasado, y que todo el tiempo vamos a estar viendo a Dios y que vamos a vivir esperanzados en nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Esperanzados en Jesús. Amén. Sin esperanza y sin la mirada eterna, vamos a desmayar en esta tierra. Pero con la mirada puesta en Dios no. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 16. Juan 16. Versículo 33. ¿Lo tenemos? Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, yo os sacaré del mundo. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Y vais a tener, o sea, es un aviso de Dios. Vais a tener aflicciones. O sea, van a haber etapas en vuestra vida donde vais a tener circunstancias difíciles. Va a haber aflicción. Pero no perdáis la confianza en medio de esa aflicción, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, para que esa aflicción o para que el mundo no tenga efecto en nosotros, debemos de vivir bajo la fe. Amén. Bajo la confianza, bajo la certeza de Jesucristo y bajo la certeza de que vamos a ver a Dios en medio de esta tierra. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, hay una victoria de Jesús sobre el mundo y nosotros debemos de vivir bajo esa fe, bajo esa confianza. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Debemos vivir bajo la confianza. El efecto de lo que en la tierra de los vivientes sucede puede quedar neutralizado por causa de creer aquel que lo venció. Y todo lo que sucede en la tierra de los vivientes puede quedar neutralizado. Todas las aflicciones pueden quedar neutralizadas. ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra fe en aquel que ya venció. En el que ha vencido al mundo. Amén. Así como fue levantado Moisés. Lo hemos, en este último tiempo, en este último tiempo lo hemos orado mucho. Cuando nos hemos reunido los jueves y conectado los jueves. Cómo el Señor nos trae por el Espíritu la ilustración de cómo Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. ¿Verdad? Y levantó la serpiente de bronce en el desierto porque las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel porque había pecado contra Dios. Y la manera en la que se neutralizase ese mordisco, ¿sabes cómo era? Poniendo la mirada en la serpiente de bronce que representaba a Jesús cuando fuera levantado. Entonces, cuando nosotros miramos por la fe a aquel que ha sido levantado y ha vencido, entonces se neutraliza el veneno que en el mundo quiere entrar a nosotros. Se neutraliza estamos expuestos, sí, te muerden, sí, pero no te hace daño. El veneno no tiene efecto en aquellos que por la fe viven al Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Vivir bajo esa fe para que el efecto de ese veneno no ponga mal tu cuerpo. No te empiecen a dar los temblores. Como el apóstol Pablo,
que cuando le mordió la serpiente, dice que los del lugar esperaban que se hinchase y que muriera. Imagínate, le mordió la serpiente, dice, ¿a qué persona que después de que el mar, dice, a cuál persona que después de haber pasado lo que ha pasado en el mar, viene ahora y le muerde una serpiente? ¿Qué habrá hecho este hombre para que los dioses lo traten así? Decían. Y le mordió la serpiente y no le hizo nada. Dios lo libró del efecto de la serpiente. Claro, él no puso la mano y dijo, serpiente, muérdeme, que Dios está conmigo, como hacen muchos, ¿verdad? Yo voy a andar por el mar como andó Pedro, y se ahogan. Aunque la serpiente me muerda y coma cosa mortífera y comen veneno y se mueren, porque son tentadores de Dios, tientan a Dios. Pero hermanos, cuando yo tengo mi fe puesta en Dios y tengo mi fe puesta en Jesús, aunque me muerda, no se neutraliza ese veneno. Diga conmigo, hay un montón de serpientes que quieren mordernos en cada etapa de nuestra vida, para que perezcamos. Pero el Señor dice, mírame a mí. Mira al Señor en medio de la prueba. Mira al Señor en medio de las dificultades. Mira al Señor en medio de cualquier etapa. Y vívela como el salmista, que la vivió, ¿sabes cómo? Esperanzado, en que iba a ver la bondad del Señor en medio de esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Diga conmigo, ¿usted no es un justo sobre la tierra? ¿Usted no es un justo sobre la tierra? Dígame. No porque nosotros somos justos por nosotros mismos, sino porque hemos sido justificados en Jesús. Hemos sido declarados inocentes, ¿verdad? Y usted y yo hemos sido justificados por Jesucristo. Usted delante de Dios es considerado como uno de los justos de la tierra, como su pueblo santo, como su pueblo justo. No porque su capacidad es que somos perfectos y justos, sino que Dios nos ha considerado justos por medio de Jesús al creer por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, usted y yo somos los justos que claman a Dios. Somos aquellos a los cuales Dios está atento a su clamor. ¿Usted cree que Dios oye toda la tierra? Sí, oye toda la tierra. Pero el clamor los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos. Él está pendiente de nuestro clamor. En cada una de las etapas que nosotros vivimos podemos decir, Señor, mi clamor está llegando delante de ti. Yo puedo confiar en que tú me estás oyendo en cada situación. Yo puedo confiar en que tú estás siempre pendiente. Yo puse aquí, las aflicciones nos ayudan, nos acercan al clamor de Dios y el clamor hace que Dios se acerque a nosotros. Fíjate, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y ahora mira, porque este es el texto al que íbamos. Dice, muchas son
las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará el Señor. O sea, ¿garantiza aflicciones? Sí. ¿Pero garantiza la intervención de Dios? También. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Dice, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará el Señor. Gloria a Dios. Así como fue necesario que Daniel entrara en el foso de los leones. ¿Vivió aflicción? Sí, pero lo libró el Señor. Así como esos 3 varones amigos de Daniel tuvieron que entrar en el horno de fuego. ¿Tenían fe? Sí. ¿Vivieron aflicción? Sí. ¿Los libró el Señor? También. O sea, yo puedo ver, amados, cómo Dios no nos va a omitir pasar etapas de aflicción en nuestras vidas, pero como sí tenemos garantizada la presencia de Dios y la ayuda de Dios en cada una de ellas. Y yo puedo ver cómo Dios nos ayuda en cada etapa de nuestra vida y cómo, por muchas aflicciones que nosotros tengamos, dice, de todas ellas lo librará el Señor. Aleluya. Así que usted que es un justo sobre la tierra, ¿usted cree que Dios no le va a ayudar a usted en medio de la prueba? Dios le va a ayudar. Usted y yo debemos de vivir con ese entendimiento de que cada etapa que nosotros vivamos, aunque vivamos aflicciones, vivimos con la esperanza del Dios al que servimos y de que Dios nos va a mostrar su bondad en medio de esta tierra. Amén. Pues aquí está diciendo lo mismo. Muchas son las aflicciones del justo, pero verán la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, porque de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Y podemos ver cómo el Padre está cercano a ayudar a aquellos que son suyos. Por eso los justos sobre la tierra, ¿qué? Serán librados. Amén. Amén. Y seremos librados, amados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ahora la aflicción estará. Los momentos de prueba estarán. Los momentos de incertidumbre estarán. Porque la fe siempre es probada. Pero necesitamos creerle a Dios. Amén. Y vivir bajo ese entendimiento de Dios. Vamos a terminar con este texto. Proverbios 24. Proverbios 24. Dice el 15. Oh impío, ¿lo tenemos? Del 24:15. Dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y el Señor me ministró mucho con esto. 7 veces, ¿qué? Cae el justo. Pero dice, vuelve a levantarse. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros no podemos vivir en una condición caída. ¿Están aquí conmigo? Nosotros no podemos vivir en una condición caída. Van a haber momentos, etapas de nuestra vida donde vamos a sentir la incertidumbre, vamos a sentir la inseguridad, podemos sentir la aflicción, la prueba, pero Dios no quiere que nos quedemos estancados y caídos en eso, sino que nos levantemos y que volvamos a caer, pero que nos levantemos, que volvamos a caer, pero que nos levantemos, porque hay una esperanza en nosotros que se llama Jesucristo. Hay una esperanza que se llama Jesucristo. Por eso el justo no vive caído, amados. El justo no vive caído. Usted y yo sufrimos debilidades y podemos caer, pero no podemos permanecer caídos. No podemos dejar que las etapas, no podemos dejar que los momentos que pasamos, eso se apropien de nuestra vida y nos neutralicen y nos dejen en el suelo siempre. Amén. Para eso Dios ha provisto tantos recursos para nosotros. La fe, la confianza en Dios, el perdón, el quebrantamiento. O sea, tantas cosas que Dios ha provisto para que los seres humanos no permanezcamos caídos. Y lo que más ha provisto es el perdón.
Porque a través del perdón somos levantados. Señor, he caído. Sí, pero yo te perdono. Sigue adelante. Y te vuelves a levantar. En otras palabras, Dios quiere que nosotros vivamos con la esperanza de que vamos a ver a Dios en la tierra de los vivientes. Y aunque caigamos, Dios dice que no nos quiere estancados. Dios nos quiere esperanzados. Amén. Dios no nos quiere estancados, nos quiere esperanzados. Por eso cuando se acercó aquel hombre en el estanque de Betesda, le dice, ¿tú crees que puedes ser sano? Señor, ¿y cómo yo seré sano si no hay quien me acerque al estanque cuando las aguas se mueven? ¿Cómo yo voy a ser sano? Pero dice, ¿pero tú crees? O tu estancamiento va más allá de tu ceguera, es una falta de fe. Yo creo, Señor. Pues entonces tu fe te ha salvado. Porque podemos estar estancados físicamente o estancados espiritualmente. Puedes estar estancado físicamente, no pasa nada, porque si no estás estancado espiritualmente, lo físico al final terminará obedeciendo a lo espiritual. Pero si espiritualmente estás estancado, si estás caído, si no te levantas, si estás ahí en una situación donde tu espíritu no está tomando el control, entonces, amados, difícilmente vas a salir de la situación. Pero Dios quiere que vivamos las etapas con la certeza y la esperanza de que Dios nos va a bendecir en la tierra de los vivientes. Tú tienes un Dios que bendice, tienes un Dios que ayuda y tienes un Dios que te va a mostrar su gloria, su poder, su manifestación en todo tiempo y en todo momento. Amén. Solamente necesitamos verlo por la fe, vivirlo por la fe y apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Por la fe. Porque por la fe es que uno se apropia de las promesas. ¿Cómo uno puede llegar a recibir a Jesús? Por la fe. Amén. ¿Cómo uno ve los milagros de Dios? Por la fe. Entonces, en cada etapa, Dios quiere que mantengamos esa fe. Amén. Por eso te lo repito otra vez. 7 veces, porque 7 veces cae el justo, dilo conmigo, y vuelve a levantarse. Y ahora díselo el que está al lado. Dile, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios no te quiere estancado. ¿Cómo te quiere? Esperanzado. Lleno de esperanza en Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el ánimo. Te doy gracias por el impulso, Señor, que nos das hoy, Señor, para poder creerte en que tú, oh Dios, te vas a manifestar y te vamos a ver en la tierra de los vivientes, Señor. Tú no nos has dado esta tierra solamente como un medio para sufrir, Señor. El origen, Señor, por el cual creaste la tierra era para que tú pudieras morar con el hombre, Señor. Y poder tener relación e intimidad con el hombre y hacer de la tierra la morada del hombre para que pudiera tener relación contigo, Señor. Y tú hiciste la corona de la creación, que es al hombre, para que pudiera morar en esta tierra. Y tú también, Señor, morar con el hombre. Pero el hombre se separó de ti, Señor. Pero cuando volvemos al origen, a Cristo, Señor, entonces no estamos viviendo el sentido de la vida como lo viven los hombres, solamente con sufrimiento. No, lo vivimos con fe, con gozo, con esperanza. Sabiendo, Señor Jesucristo, que tú vas a obrar y a intervenir, Señor. Pon tú, Señor, esa fe en nosotros. Haz tú, Señor Jesucristo, que podamos, Señor, vivir bajo esa fe. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, levanta el ánimo de tu pueblo. Levanta la fe de tu iglesia, Señor. Padre, que ninguno de nosotros nos quedemos estancados en ningún área de nuestra vida, sino que podamos creer en la bondad de Jehová, que podamos creer en la obra de Dios, que podamos creer en la obra del Espíritu, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando en nosotros y que cumplirás tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.